Hoy vamos a explorar un caso de estudio fascinante. Es la historia de un joven, Fede, su gran sueño de ser médico y la trampa mental que lo tenía completamente paralizado. Una sola idea, una sola frase, estaba en el corazón de toda su lucha. Y lo peor es que para él, esto no era solo un pensamiento, era un hecho, una verdad absoluta. Para entender cómo salió de ahí, vamos a seguir su viaje a través de estas 6 etapas, desde estar totalmente estancado hasta encontrar una forma completamente nueva de avanzar. Así que empecemos por el principio, con su sueño. Bueno, nuestra historia arranca con Fede, un joven de 24 años que tenía una ambición muy clara. Quería con todo su ser convertirse en médico. Pero su vida se había convertido en un círculo vicioso muy doloroso. Por un lado, tenía ese enorme deseo de sentarse a estudiar para el examen de ingreso. Por otro, había como una pared invisible que se lo impedía. No podía empezar. Y claro, eso terminaba siempre en una avalancha de autocrítica. Y ojo, no hablamos de una semana o un mes. Pensemos en esto por un momento. Durante 2 años completos. 2 años en los que este ciclo de querer y no poder, y luego castigarse por ello, lo tuvo completamente frenado. No había avance. Entonces, la pregunta es, ¿qué estaba pasando realmente por su cabeza? Porque el problema aquí no era flojera ni falta de ganas, para nada. El problema era una trampa mental, una muy común pero increíblemente poderosa, que explica muy bien la terapia de aceptación y compromiso, o ACT por sus siglas. El verdadero obstáculo se llama fusión cognitiva. A ver, ¿qué es esto? Es cuando nos enredamos tanto con nuestros pensamientos que ya no los vemos como lo que son, simples palabras, eventos mentales. No, empezamos a tratarlos como si fueran la realidad misma, como si fueran órdenes que hay que obedecer sí o sí. Fede estaba literalmente fusionado con pensamientos de este tipo, y cada vez que aparecían, claro, disparaban una oleada de desesperanza, de culpa, de parálisis, y aquí se ve clarísimo. En la columna de la izquierda tenemos la trampa, ver los pensamientos como hechos irrefutables. Y si son hechos, o los obedeces o luchas contra ellos. En el caso de Fede, esto llevaba a la evitación, a no estudiar para no sentir ese dolor. Lo ideal, como vemos a la derecha, es verlos como lo que son, solo palabras, eventos internos que podemos observar sin necesidad de actuar. Entonces, el primer gran giro en la terapia llega con un concepto que suena un poco raro. Desesperanza creativa. La idea es ayudar a Fede a que se dé cuenta por sí mismo de que su estrategia, la de luchar contra sus pensamientos, no solo no estaba funcionando, sino que estaba empeorando las cosas. Se le llama creativa porque justo cuando se abandona esa lucha inútil, se abre un espacio para hacer algo nuevo, algo que sí funcione. Y para llegar a esa conclusión, se le hizo una pregunta muy simple, pero a la vez potentísima. Una pregunta directa para que él mismo evaluara si su batalla interna le estaba sirviendo de algo. Y la respuesta, claro, fue un no rotundo y doloroso. Ahí lo vio. Todo ese esfuerzo, toda esa energía gastada en pelear con sus pensamientos negativos, era precisamente eso lo que lo mantenía atrapado. La lucha era el problema, no la solución. Para que esto quedara aún más claro, se usa la metáfora de las arenas movedizas. Es perfecta. Imagina que caes en ellas. Tu instinto te dice, ¡muévete! ¡Lucha! ¡Sal de aquí! Pero ¿qué pasa si haces eso en las arenas movedizas? Te hundes más rápido. La única salida, la contraintuitiva, es dejar de forcejear, extender el cuerpo, flotar y aceptar esa sensación incómoda para poder salir lentamente. Con los pensamientos difíciles pasa exactamente lo mismo. Ok, entonces, si luchar no sirve, ¿qué hacemos? Una vez que se deja de pelear, se necesita una dirección, un porqué. Y aquí es donde entra en juego la nueva brújula. En el momento en que Fede estuvo dispuesto a soltar esa lucha, el foco cambió por completo. La pregunta ya no era ¿cómo elimino estos pensamientos?, sino ¿qué es lo que realmente me importa? Porque, en el fondo, quiero ser médico. Y al explorar, se dio cuenta de que su sueño no era solo un título para colgar en la pared. Representaba valores profundos, la compasión por ayudar, la pasión por aprender siempre y el valor de la disciplina. Esos valores se convirtieron en su nuevo norte, en su guía. Y lo más importante, podía actuar en base a ello sin importar cómo se estuviera sintiendo en ese momento. Y con esa brújula en mano, Fede aprendió una técnica súper práctica para lidiar con todo ese ruido mental que, por supuesto, seguía ahí. A ver, imaginemos la escena. Fede se sienta a estudiar y ¡pum!, ahí aparece el pensamiento de siempre.
El hit de su mente. No sirves para esto. El que antes lo hubiera hecho levantarse de la silla. Pero ahora tenía una nueva respuesta. Un plan de 2 pasos. Primero, en lugar de creerle o pelearle, simplemente lo notaba y lo etiquetaba. Algo como decirse a sí mismo: ah, mira, estoy notando que mi mente está produciendo el pensamiento de que no sirvo para esto. Eso es la difusión, crea distancia. Y segundo, con ese pensamiento todavía ahí, elegí hacer una pequeña acción conectada a sus valores, en este caso, al valor de la disciplina. No empezó con 8 horas de estudio. No, empezó con algo pequeño, algo manejable, solo 15 minutos al día. Y aquí está la magia de todo esto. Los pensamientos negativos no se fueron, seguían ahí. Pero la gran diferencia era que ya no tenían el poder. Ya no eran el jefe. Habían perdido su capacidad de paralizarlo. Y todo este proceso lo llevó al cambio de mentalidad más profundo y liberador de todos, que es el gran objetivo de este enfoque. El objetivo del juego cambió por completo. Su meta antes era sentirse bien para poder actuar. Es decir, esperaba no tener ansiedad o dudas para poder estudiar. La nueva meta se convirtió en vivir bien. ¿Y qué significa eso? Significa construir una vida basada en sus valores y hacerlo con todos los sentimientos a cuestas, los buenos y los malos. Y esto nos deja con una pregunta final, una idea para darle vueltas. ¿Y si la clave para una vida rica y con sentido no es ganar la guerra que tenemos dentro de la cabeza? ¿Y si en realidad se trata de aprender a caminar hacia lo que nos importa, con todo y el ruido de fondo?